Dios los bendiga a todos hoy. Voy a compartir algo que puede cambiar su visión sobre la fe y el arrepentimiento. Es el testimonio de un hombre que vivió décadas como líder islámico y, tras una experiencia profunda, cambió completamente su vida y decidió seguir a Jesús. En su camino, él afirma haber visto incluso a Muhammad Ali. Lo que él presenció al borde de la muerte desafió todas sus creencias. Pero antes de entrar en este testimonio transformador, permítanme contar un poco sobre la historia de este hombre. Nací en una familia profundamente religiosa en Marruecos, donde cada oración, cada ritual y cada palabra sagrada se vivían y sentían con una intensidad única. Creciendo bajo las tradiciones y enseñanzas de mi fe, supe desde temprana edad que tenía una misión que cumplir. Mi papel como líder espiritual comenzó a tomar forma, y a los 60 años ya había dedicado décadas de mi vida a la propagación de la religión. En 1987, recibí una misión significativa. Fui enviado a Estados Unidos para difundir los valores de nuestra secta y fortalecer la fe entre los musulmanes que residían allí. Acepté la tarea con una convicción inquebrantable. Era mi oportunidad no solo de predicar, sino de combatir lo que consideraba ideas erróneas, especialmente aquellas provenientes del cristianismo. Sin embargo, mi nueva vida en América trajo desafíos para los cuales no estaba preparado. Enfrentaba diariamente prejuicios, desconfianza y, muchas veces, discriminación abierta. Esa realidad, dura y hostil, alimentaba una llama de resentimiento dentro de mí. Poco a poco, esa ira se transformó en una visión distorsionada de quién era y de quién debía ser para aquellos que me seguían. Creía que el camino para fortalecer nuestra fe era imponer nuestros valores con fuerza, y mi aversión hacia el cristianismo solo crecía, acompañada de un orgullo que inflamaba aún más mi espíritu. Así fue como llegué a una mañana de invierno, en un día que parecía común. Estaba liderando la oración del Fajr en la mezquita y sentía la fuerza de mis convicciones en cada palabra que salía de mi boca. La voz de los fieles seguía mis recitaciones, y el silencio reverente entre los versos estaba cargado de expectativa. Ese día, intencionalmente, elegí recitar un versículo que condenaba la creencia de que Jesús era divino. Sentí una extraña satisfacción al recitar las palabras que afirmaban que aquellos que creen que Dios es el Mesías están en error. Con cada frase, era como si liberara el peso de años de resentimiento acumulado, y mi voz sonaba más fuerte, casi fervorosa. Pero algo sucedió. Un dolor agudo me golpeó en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón, interrumpiendo mi respiración. La visión se volvió borrosa, y de repente mi cuerpo perdió todas las fuerzas. Sentí el suelo frío de la mezquita bajo mi rostro y, poco a poco, los sonidos a mi alrededor comenzaron a desvanecerse. Las voces de los fieles, el sonido de las oraciones, todo se fue alejando, hasta que solo quedó el silencio absoluto. Abrí los ojos, pero me di cuenta de que ya no estaba allí. Era un lugar que nunca había experimentado antes, un vacío sin fin, una oscuridad tan densa que parecía absorber cualquier esperanza de luz. Era como si estuviera fuera del tiempo y del espacio, en un entorno donde el silencio no era ausencia de sonido, sino una presencia viva y sofocante. Por un momento, intenté gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Era como si aquel lugar me silenciara desde dentro, dejando solo un vacío que resonaba en mi interior. Mientras intentaba moverme, sentí una extraña resistencia, como si el suelo estuviera hecho de un lodo pegajoso que absorbía cada intento de caminar. Mis pasos eran pesados, y cada movimiento parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Ese silencio absoluto comenzó a romperse por un leve murmullo, distante y casi imperceptible, que poco a poco se acercaba. No era un sonido común, era más como un gemido constante que parecía resonar en cada rincón de ese vacío sombrío. Un sentimiento de miedo abrumador se apoderó de mí, algo que nunca había experimentado, ni siquiera en los momentos más desafiantes de mi vida. Mientras avanzaba, con una fuerza que apenas sabía de dónde provenía, comencé a notar un cambio en el entorno a mi alrededor. Una leve luz se hizo visible a lo lejos, iluminando un mar de llamas, una visión aterradora que ardía con una intensidad inimaginable, como un volcán en erupción eterna, y, dentro de esa masa de fuego, sexta figuras, personas, almas que parecían ser consumidas una y otra vez por las llamas. Cada grito, cada gemido, parecía llevar la esencia de los pecados que habían cometido, un castigo incesante que se renovaba a cada segundo. Fue entonces cuando comprendí, estaba frente al infierno. Nunca había experimentado un miedo tan profundo. El conocimiento que siempre defendía, las verdades en las que creía, todo parecía inútil allí. Era como si la propia esencia de quien yo era fuera absorbida por la vastedad de esas llamas, y el vacío a mi alrededor susurraba que yo tampoco podría escapar. Aquella oscuridad estaba viva,
moviéndose en mi dirección, cerrándose a mi alrededor como si estuviera a punto de devorarme. En medio de ese terror, sentí que algo agarraba mi cuerpo, una fuerza invisible que me arrastraba hacia una caverna que había surgido en la oscuridad. Era como un santuario, sombrío, y al acercarme, noté símbolos conocidos, versos religiosos grabados en las paredes, pero todos parecían distorsionados, como una parodia oscura de lo sagrado. El lugar emanaba un poder que me aterraba, como si aquel santuario fuera una prisión destinada a los que habían perdido su camino. Sentía un peso invisible, como si cada error, cada momento de ira y orgullo que alimenté durante la vida, estuviera reflejado en esas sombras que me rodeaban. Mientras caminaba por aquel santuario del abismo, una figura apareció frente a mí. Mis ojos se adaptaron a la penumbra y, para mi asombro, reconocí ese rostro. Era Malik, un viejo amigo y compañero de fe. Luchamos juntos por la propagación de nuestra religión, y su imagen ahora era solo una sombra del hombre que conocí. Parecía aprisionado, con las manos atadas y el rostro marcado por una expresión de profundo arrepentimiento. Con una voz temblorosa, dijo: por tanto tiempo pensamos que estábamos en el camino correcto, pero nuestro odio y arrogancia nos cegaron. Sus palabras resonaron en mi mente como un grito de advertencia, y en ese instante, una verdad incómoda comenzó a formarse dentro de mí. Durante todo el tiempo en que creí estar defendiendo mi fe, ¿realmente estaba sirviendo a Dios? ¿O estaba alimentando un vacío interior que convertía mi creencia en un arma contra quienes pensaban diferente? Las palabras de Malik revelaron un lado de mí que hasta entonces me había negado. La visión de Malik en aquella caverna tenebrosa me atormentaba a cada paso. Su confesión y el peso que cargaban sus palabras revelaban una dolorosa verdad, una que nunca imaginé encontrar. Él, como yo, había vivido una vida de fervor religioso, pero llena de resentimiento, arrogancia y desprecio por todo lo que se apartaba de nuestra fe. Malik, mi viejo amigo, era ahora una figura trágica, aprisionada por el peso de su alma. Cuando pronunció mi nombre, sentí una mezcla de vergüenza y miedo. Era como si aquella oscuridad que nos rodeaba estuviera esperando para devorarnos si no enfrentábamos la verdad que se estaba revelando. Después de ese encuentro, continué caminando por el oscuro pasillo, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Al adentrarme en aquella caverna, sentí una nueva presencia. Era una figura alta e imponente, pero, al mismo tiempo, abatida, cargando un peso invisible en sus hombros. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, reconocí al hombre que estaba frente a mí, Muhammad Ali, el legendario boxeador que, en vida, era admirado por su fuerza y determinación. Pero el hombre que veía ahora era diferente. Parecía cargado de arrepentimiento, como si la fama y las victorias que había alcanzado se hubieran transformado en un peso aplastante. Ali me miró directamente, y en sus ojos sexta una tristeza profunda. Comenzó a hablar, y su voz sonaba debilitada pero sincera, una confesión cargada de emoción. Rafik, dijo, mi vida fue una lucha constante. Siempre creí en mi propia fuerza, en mi habilidad para vencer cualquier desafío, e ignoré el camino que Jesús me ofrecía. Sus palabras fueron un golpe inesperado. Ese hombre, que en vida era visto como un símbolo de poder y autoconfianza, ahora admitía que había adorado la fama y el poder, colocándolos por encima de todo, incluso de su propia alma. Mientras continuaba hablando, sentí una conexión con cada una de sus palabras. Ali confesó que, al poner la fama y el éxito en el centro de su vida, se había alejado de lo que realmente importaba, y esa búsqueda incesante de reconocimiento y poder solo le había traído soledad y arrepentimiento. Yo escuchaba, y cuanto más hablaba, más comprendía que sus errores, aunque distintos a los míos, estaban arraigados en el mismo tipo de orgullo y ambición que también llevaba dentro de mí. Él había buscado la grandeza a través de sus propios méritos, creyendo que podría llenar el vacío en su alma, pero ahora admitía que ese camino lo había llevado a un abismo de arrepentimiento. Ali bajó la cabeza por un momento, como si reuniera fuerzas para continuar. Luego me miró de nuevo y dijo algo que me conmovió profundamente. Toda la fama que alcancé solo me trajo una satisfacción temporal, y pronto me di cuenta de que, por más victorias que lograra, el vacío dentro de mí seguía creciendo. Sus palabras eran un reflejo de mi propia experiencia, y comencé a cuestionar las decisiones que tomé a lo largo de mi vida. Si un hombre como Ali, con todo su poder e influencia, había sido consumido por ese vacío que quedaba para alguien como yo, aún inmerso en pensamientos, fui arrastrado de vuelta a la realidad cuando noté que Ali había desaparecido. En el lugar donde él estaba, solo quedaba la oscuridad, que parecía crecer, como si estuviera viva y se alimentara del peso de nuestros arrepentimientos. La travesía por la caverna continuó,
y sentí que, con cada paso, mi propio pasado se revelaba, sacando a la superficie los errores y fallas que intentaba enterrar. Era como si el entorno a mi alrededor se moldeara de acuerdo con mis pensamientos, creando un escenario que reflejaba el estado de mi alma. De repente, todo cambió. Sentí una fuerte presión en el pecho y, de manera inesperada, desperté de vuelta a la realidad. Estaba tendido en el suelo de la mezquita, rodeado de miradas, de asombro y preocupación. Aún desorientado, miré los rostros familiares a mi alrededor, pero sentía como si hubiera sido transportado desde un mundo completamente diferente. Los rostros de Malik y Ali, las palabras que intercambiamos y la oscuridad que me envolvía, continuaban resonando en mi mente. Estaba aturdido, y el peso de aquella experiencia parecía una marca grabada en mi alma. En los días que siguieron, la inquietud dentro de mí solo aumentó. Las prácticas religiosas que antes me brindaban consuelo, ahora parecían vacías. Realizaba mis oraciones y cumplía con mis obligaciones, pero nada parecía llenar el vacío que crecía dentro de mí. Aquella visión, aquel abismo y las confesiones de Malik y Ali seguían atormentando mi mente. Por primera vez, empecé a cuestionar si el camino que había seguido toda mi vida realmente me llevaría a la paz que buscaba. Fue entonces cuando, una mañana, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, noté una pequeña iglesia en mi camino. Era un edificio simple, con una fachada desgastada por el tiempo, pero algo en esa imagen me atrajo de manera inexplicable. Ya había pasado por allí innumerables veces, pero ese día sentí una calma extraña y una necesidad de entrar. Dudé, luchando contra lo que parecía ser una curiosidad poco común, pero la atracción era demasiado fuerte. Antes de darme cuenta, estaba en la puerta de la iglesia. Al entrar, fui acogido por una paz indescriptible. El ambiente era silencioso, y el aire cargaba una tranquilidad que parecía tocar directamente mi corazón. En una mesa cercana, sexta una Biblia abierta. La miré con una mezcla de duda y curiosidad. Recordaba las palabras de Ali y de Malik, y sentía que tal vez ese libro podría tener algunas respuestas. Sentado en uno de los bancos de la iglesia, comencé a leer, y cada versículo parecía penetrar mi alma, llenando un vacío que apenas sabía que existía. En las palabras de Jesús, encontré una paz que nunca había experimentado. Cada línea me brindaba una nueva comprensión, una nueva perspectiva sobre el perdón y el amor de Dios. A medida que continuaba leyendo, perdí la noción del tiempo, sumergido en una calma que disipaba todas las incertidumbres e inquietudes que cargaba. Finalmente, puse la Biblia sobre mis rodillas y cerré los ojos, reflexionando sobre todo lo que había experimentado. En ese momento, sentí una ligereza en mi alma, una sensación de estar más cerca de la verdad. Estaba claro que mi viaje no terminaba allí, pero sabía que había encontrado un camino a seguir. El vacío que antes me atormentaba parecía menor, como si aquella lectura fuera el primer paso hacia la paz que tanto buscaba. Al abrir los ojos, me sentía renovado, listo para enfrentar mi pasado y, quizás, finalmente encontrar la verdadera paz. Al salir de aquella pequeña iglesia, el peso de años de dudas, ira y vacío parecía estar disipándose. La experiencia que tuve, tanto en la oscuridad de aquella visión como al leer las palabras de Jesús, había dejado una marca profunda. Era como si hubiera pasado por una transformación que afectaba cada parte de quien yo era. El mundo a mi alrededor parecía diferente y, al mismo tiempo, sentí una urgencia por redescubrir el sentido de la vida que aún me quedaba. Durante los días que siguieron, regresé a la iglesia en diversas ocasiones, buscando en aquellas palabras sagradas un nuevo propósito. En cada visita, mi alma encontraba un nuevo aspecto de la paz y la misericordia que Jesús prometía, y, mientras me sumergía en las Escrituras, notaba cómo contrastaban con la vida que hasta entonces había llevado. Toda mi dedicación, el fervor que sentía por la fe, ahora lo veía como un reflejo de un intento de llenar el vacío que se expandía en mi interior. Veía lo perdido que estaba, atrapado en un ciclo de orgullo y odio, siempre intentando reafirmarme mediante creencias rígidas que, en realidad, me alejaban de los valores de compasión y humildad. Mis conversaciones con el pastor local me ayudaron a entender aún más el significado del amor y el perdón. Él me escuchaba pacientemente, mientras le contaba sobre mi experiencia, sobre las visiones que tuve de Malik y de Muhammad Ali, y sobre cómo esas visiones me habían despertado a algo que no podía definir. Él explicó que el arrepentimiento era el primer paso hacia la verdadera paz y que Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo, sin importar nuestros errores pasados. Cada palabra del pastor reforzaba lo que comenzaba a comprender,
el camino que había recorrido estaba lleno de trampas, pero era posible abandonarlo e iniciar una nueva travesía. Al escuchar sus consejos, sentí que, de alguna manera, mis creencias estaban siendo reestructuradas y un nuevo sentido comenzaba a emerger. Comprendí que la verdadera fe no era una batalla contra quienes piensan diferente, sino una invitación a la paz interior, una práctica diaria de compasión, de perdón y de aceptación. En esa nueva búsqueda, me encontré con enseñanzas que me mostraron la importancia de dejar de lado el juicio y el resentimiento. Me di cuenta de que, durante años, mi ira contra el cristianismo y el mundo occidental solo había ampliado el vacío en mi alma. Siempre pensé que la fortaleza estaba en la resistencia, en la lucha, en el enfrentamiento, pero, en realidad, el verdadero poder estaba en abrir mi corazón al amor y la reconciliación. Sentí que mi alma, atrapada durante tanto tiempo en sus propias sombras, comenzaba a ver la luz, y esa luz me guiaba lejos de todo lo que un día había defendido. Un día, mientras meditaba sobre mi viaje, un versículo específico vino a mi mente, algo que el pastor había mencionado en una de nuestras conversaciones: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Ese versículo era como un ancla que me sostenía cada vez que el peso del pasado intentaba arrastrarme de vuelta. Me recordaba que el perdón y la paz estaban disponibles para todos, incluso para aquellos que han pasado una vida entera cargando errores y resentimientos. Mi transformación no sucedió de un día para otro. Fue un caminar gradual, un proceso constante de reflexión y arrepentimiento. Cada paso requería de mí una nueva valentía, una disposición para abandonar viejos prejuicios y abrazar la fe con un corazón abierto. Poco a poco, fui dejando de lado el orgullo y la necesidad de demostrar algo a mí mismo y a los demás. Fui descubriendo que la verdadera fe se traduce en gestos simples de bondad y en la capacidad de ver al otro como un igual, alguien digno de respeto y compasión. Sabía que el camino no sería fácil. Aún enfrentaba miradas de desconfianza, juicios de aquellos que no comprendían mi decisión. Muchos no lograban entender que me había llevado a buscar respuestas en la Biblia, a cuestionar las creencias que defendí durante tanto tiempo. Pero, ahora, esa duda externa ya no me afectaba. La paz que encontraba en las palabras de Jesús y el sentido que cada día me traía fortalecían mi determinación de seguir este nuevo camino. Con el tiempo, fui comprendiendo que aquella experiencia sombría que tuve, las visiones del infierno, de las almas en tormento y de los arrepentimientos de Malik y Muhammad Ali, todo formaba parte de un llamado. Era una oportunidad que Dios me había dado para mirar dentro de mí mismo y confrontar lo que me había rehusado a ver. Aquella oscuridad era el reflejo de todo lo que había acumulado, de cada resentimiento y de cada juicio que había alimentado a lo largo de los años. Hoy, al mirar hacia atrás, veo que aquella caverna sombría era una representación de las prisiones que yo mismo había creado en mi alma. Malik y Ali, con sus lamentos y arrepentimientos, eran reflejos de partes de mí que necesitaba dejar atrás. Sus confesiones resonaban con los errores que también había cometido y me mostraron que la verdadera salvación no estaba en defender una fe con odio, sino en vivirla con amor. Allí, en la iglesia, frente a la Biblia y a las palabras de Jesús, entendí que el perdón es el camino hacia la paz, y la humildad es la puerta que nos lleva a la verdad. Ahora, mientras comparto este testimonio, espero que mi historia pueda servir como un faro para aquellos que también se sienten perdidos, que también enfrentan dudas y luchas internas. La paz que encontré está disponible para todos, y es un regalo de Dios, quien nos llama a cada instante a acercarnos a Él. Esta experiencia me enseñó que, incluso en la oscuridad más profunda, el amor y el perdón son como luces que pueden guiarnos fuera del abismo. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y tus propias decisiones. Dios nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de liberarnos del peso del pasado y de seguir adelante con un corazón purificado. Que podamos, juntos, encontrar la paz y la esperanza, y que este viaje nos conduzca siempre hacia la luz. Si este mensaje te brindó algún consuelo o inspiración, te pido que le des me gusta y compartas este video, que nuestra historia pueda alcanzar otras almas y que, juntos, podamos construir un mundo guiado por la fe, el amor y la verdadera paz que Dios nos ofrece. Que Él nos bendiga y nos fortalezca en cada paso de esta jornada de transformación.